tengo que salir de mi casa. Tengo que dejar a mi esposa. Tengo que dejar a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Ya no podré estar más con ellos. Y eran llevados a ese sitio de aislamiento donde muchos de ellos ahí terminaron los últimos días de su vida, viviendo solamente del recuerdo que les quedó de haber tenido una familia, de haber tenido hijos adorables, maravillosos, de haber gozado un día, de haberlos tenido en sus brazos, de haberles dado un beso, de haberles dicho: hijo, mi amada, te amo. Probablemente esas personas habían sido hombres fieles, pero la palabra de Dios dice en el primer versículo, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Podemos especular un poco que era como una frontera, por decirlo así, Tijuana, Estados Unidos. Y se dice que entre judíos y samaritanos había algo entre ellos, que no podían convivir, que no podían tener acercamiento, y que prácticamente la ciudad de Samaria para los judíos no existía. Y cuando tenían que transitar o ir o pasar cerca de Samaria, normalmente siempre rodeaban la ciudad, no pasaban por la ciudad, porque para ellos Samaria era algo desagradable, era algo que para ellos era algo que no podían mezclarse con los samaritanos. Por lo tanto, siempre trataban de evitar pasar por esa ciudad y normalmente siempre la rodeaban. Pero mire lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Vimos ya por qué tenían que mantenerse de lejos, porque al estar enfermos de lepra no podían, o por ley no podían acercarse a la gente que estaba sana. Ellos sabían y cómo podían haberse enterado de que Jesús pasaba por ahí, o que iba a pasar por ahí. Especulando, y en el capítulo 5 nos habla de otro leproso que también el Señor lo había sanado. Y usted sabe los milagros sobrenaturales maravillosos que el Señor Jesucristo estaba haciendo en ese tiempo, y las noticias se expandían por todos aquellos lugares. Y de alguna manera estas personas, estos 10 leprosos, se enteraron que Jesús venía o pasaría cerca de esa ciudad. Y de alguna manera ellos hicieron hasta lo imposible, porque como hemos expresado, la lepra, tal vez muchos de sus miembros ya no tenían la fuerza necesaria para moverse. Algunos parte de sus piernas, parte de su brazo, parte de su rostro, de sus ojos, de su nariz. Podemos imaginar lo terrible que ellos vivían al padecer esa enfermedad. Sin embargo, al saber que Jesucristo iba a pasar por ahí, ellos habían escuchado, especulando o parafraseando esto, que Jesús iba a pasar por ahí. Y tal vez alguien les dijo: Jesús va a pasar por este lugar. Yo les invito a que hagan lo posible por acercarse, porque miren el milagro que ha hecho en mí. Esos hombres, al estar en el campamento, dice la palabra de Dios que eran 10, ¿sí o no? Amén. Compartían la misma miseria y la misma enfermedad.
Entre samaritanos y judíos no se llevaban, no había convivencia. Pero cuando la miseria, cuando la condición en la que vives te lleva a estar en el mismo estatus, en el mismo lugar, para ellos ya no había si era samaritano o era judío. Padecían la misma enfermedad, estaban en el mismo campamento y sea judío o sea samaritano, tenía que gritar de la misma manera: estoy o soy inmundo. Cuando escucharon o tenían que acercarse al lugar donde estaría pasando Jesús, ellos hicieron el mayor de los esfuerzos, porque tal vez ya no se podían algunos ni siquiera levantarse. Yo quisiera pedirle a los varones que hoy están aquí que vengan aquí al frente. Si usted está sano, levántese porque está sano, ¿sí o no? Amén. Yo le pido a los varones que se pongan de pie y pónganse 5 por allá y 5 por acá. Gloria a Dios. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10. Aleluya. Mire que el número, vente mi hermano Frank. 2, 4, 5. Me falta uno de este lado. 2, 4, 6. Aquí me sobra uno. Aleluya. Se lo quiero ilustrar de esta manera. Imagínese que estos son los 10 leprosos. Están en el campamento. Están aislados de la sociedad, porque así como estamos ahorita, muchos de nosotros estábamos aislados de la sociedad, ¿sí o no? La lepra del pecado hacía estragos en nuestra vida. Pero aún conviviendo o compartiendo la misma miseria, algunos hacían amistad con otros. Y aquí teníamos a 5 amigos y allá estaban los otros 5. Compartiendo la miseria, y tal vez entre ellos platicaban: Otero, ¿recuerdas a tu esposa? Toño, ¿recuerdas a tu primer bebé? Arturo, ¿recuerdas a tus hijos? Platicando entre sí los recuerdos que tuvieron con su familia. Irving, ¿recuerdas a tu padre, a tu abuelo? Miguel, ¿recuerdas a tus hermanos? Alfredo, ¿qué me puedes contar de tu familia? Francisco, yo no te conozco, pero ¿por qué no nos cuentas? ¿Cómo es que llegaste hasta este lugar? ¿Qué fue lo que dejaste en tu ciudad? Pasaban los días, las semanas, los meses o tal vez los años. Pero el platicar entre ellos los mantenía y podían mantenerse con esa fuerza para decir: Toño, mi brazo ya no puedo mover, mi pierna ya no la puedo mover, ¿me puedes ayudar? Necesito ir al baño y no me puedo levantar, ¿me ayudas? ¿Puedes ayudarle a Alfredo? Él ya no ve. Arturo, ¿pueden ayudar ustedes dos a Otero? Vamos a visitar a nuestros amigos que están enfrente.
pueden ayudarse, tomarse de la mano porque no tenemos fuerza. Vamos. Aleluya. Acerquémonos al otro campamento porque necesitan comida. Ellos se podían ayudar unos a otros padeciendo la misma enfermedad, y entre ellos si podían acercarse y podían apoyarse porque padecían la misma miseria, la misma enfermedad en que estaban viviendo. Pero eso los mantenía unidos. Pero de pronto